Hay un personaje, un profeta en el Antiguo Testamento. Él forma parte de lo que denominamos profetas menores o los 12. Y me refiero al profeta Habacuc. Este libro es pequeño, solamente contiene 3 capítulos, nada más, pero es sumamente interesante y más con lo que estamos hoy hablando. Aprender a vivir sobre las circunstancias, aprender a tener fe en medio de los tiempos difíciles, a pesar de todo lo que pudiéramos oír, escuchar, ver y tener a nuestro alrededor. Habacuc, si usted tiene su Biblia, le ruego que la abra. Quisiera mencionar con usted algunos versículos de este pasaje. Habacuc es curioso porque es uno de los pocos personajes, quizá posiblemente sea el único, que no se tiene más referencia de él en las escrituras. Es más, tampoco en la historia, aunque hay por allí algunas tradiciones que tratan de sacar un poquito de la historia de él. Habacuc no lo encontramos en el contexto de todo el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, no se encuentra. Sin embargo, por allí hay algunos eruditos que han tratado de observar el significado del nombre Habacuc, que significa abrazo o el que abraza, tratándolo de ubicar como un levita por allá en el libro de Isaías. Sin embargo, no es muy acertada o muy aceptada esta postura. Por allí en el siglo III alguien escribió que Habacuc, bueno, esto es cierto, Habacuc fue un profeta que vivió allá por el siglo VII y él vivió previo a la invasión de Judá por el imperio caldeo y destrucción de Jerusalén. Se dice, este autor menciona que este profeta, después de que Judá había sido invadido y se la llevaron cautivo a muchos jóvenes, entre ellos a Daniel, él se autoexilió, se fue hacia Egipto, allí esperó un buen tiempo hasta que pareciera ser que las cosas bajaron. Él regresa a Jerusalén y retoma la actividad de ser agricultor, se dedica al campo y muere allí como cualquier persona, sin pena ni gloria. Pero nos dejó algo muy interesante. Es más, hay por allí alguna postura rabínica que dice que Habacuc posiblemente haya sido el profeta, haya sido el niño que resucitó el profeta cuando había muerto la viuda de Naim, que había muerto su niño, y llega el profeta, la mujer le pide que haga algo, el profeta se tiende sobre él y resucita, y esta tradición rabínica menciona que posiblemente él sea Habacuc. Cualquiera que sea esta postura, acertada o no, lo interesante es que nos dejó un legado. Nos dejó un libro que nos demuestra aprender a vivir sobre las circunstancias, vuelvo a repetir, y tener fe a pesar de todo lo que nosotros estamos viviendo. Si usted tiene su Biblia, por favor, hablar en el primer capítulo. Voy a ir nada más a algunos cuantos versículos con usted, regáleme este tiempo. Inicia diciendo el versículo 1, donde da por sentado quién es el autor. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. La primera cosa que quiero resaltar en cuanto a esto de profecía, parece que tiene una connotación de no solamente ver algo, sino una connotación de carga, una connotación de que vio algo pero tiene una carga. Y esa carga la va a describir más adelante. En el versículo 2, él empieza a hablar o a tener una, llamémosla así, una disputa, a hablar con Dios o cuestionar a Dios de las circunstancias que él estaba viviendo allá en ese tiempo en Jerusalén o en Judá, circunstancias de dolor, de quebranto, pero más que nada de corrupción en todos los sentidos. Y entonces él le pregunta a Dios, versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
Quiero que por favor observe esta situación. Es válido que usted y yo de repente nos sintamos que querramos cuestionar a Dios. Porque de repente usted dice, no, a Dios no le podemos cuestionar. No, o sea, es como ponerse a las patadas con Sansón, es cierto. Sin embargo, Dios nos entiende. Y si hay cosas que nos lastiman, es importante que usted y yo abramos y expresemos nuestras inquietudes a Dios. Y es lo que hace precisamente Habacuc. ¿Hasta cuándo harás, Dios, algo? ¿Hasta cuándo tú vas a actuar? ¿Hasta cuándo? Tú en el siguiente versículo dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que yo vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, es un hombre quebrantado, es un hombre que al ver todo lo que está pasando, se siente decepcionado. No con Dios, pero sí le pregunta a Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? Ahora, vea, del versículo 5 en adelante, empieza un diálogo entre Dios y él. Y en ese diálogo Dios le responde algo que lo deja a Habacuc frío. Dios le dice que él iba a actuar y que él iba a traer un pueblo de lejanas tierras, a los caldeos, y que iban a venir a sitiar Jerusalén y le iban a destruir. Vean lo que dice en el versículo 5. 6. Porque aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y de ahí empieza a describir esa situación. Babilonia viniendo, destruyendo Jerusalén. Y de alguna manera la profecía y la carga que él empieza a sentir ahora se vuelve al doble. Porque ahora ya no solo es la injusticia que está viviendo, sino está viendo la retribución a esa injusticia. Está viendo cómo un pueblo de lejanas tierras iba a venir, Babilonia, e iba a destruir. Está viendo correr ríos de sangre por la ciudad. Está viendo destruir familias. Está viendo destruir niños por una nación que viene de lejos, por los babilonios. Y eso es lo que empieza a quebrantarle aún más. Imagínense, de por sí estaba quebrantado por lo que estaba pasando, preguntándole hasta cuándo. Pero ahora, teniendo toda esta visión, ahora él se siente peor. Del capítulo 2, del capítulo 1 en adelante, en ese diálogo, después en el capítulo 3, empieza a ver en esa visión de todo lo que está pasando, de todo lo que hay. Y él se queda pasmado. En el capítulo 3, ahora quiero que observe. Es un poema, llamémosle así, a través de una oración donde él va describiendo algunas situaciones desde Abraham en adelante de una manera metafórica, usando las ciudades, usando algunos temas interesantes. Pero él descubre algo. Y es lo que quiero hoy que usted me ayude guardando en su corazón, lo que usted y yo tenemos que descubrir. Cuando él escucha o ve toda esta visión de parte de Dios, en el capítulo 3, en el versículo 16 dice lo siguiente: oí, es decir, lo que tú me dijiste que iba a pasar, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Me entiende? Escuché todo esto y quedé peor. Otra versión, la versión en lenguaje actual, en el versículo 16 dice: cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo, siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. ¿Alguna vez le han dado alguna noticia que lo deja en una sola pieza? ¿Alguna vez usted ha escuchado una noticia que ya sea que se la vayan contando poquito a poquito o que de repente se la avienten como un balde de agua y que se quede sin hablar y se quede, decimos nosotros, pasmado?
Bien, mire, se dice que los seres humanos, usted y yo, podemos soportar más o soportamos más las malas noticias que la incertidumbre. Y es cierto, la incertidumbre nos mata, nos destruye. La incertidumbre, el no saber qué hacer, el no saber qué está pasando, nos va consumiendo día a día. ¿Alguien le ha dicho alguna vez, quiero hablar contigo? Se lo dice de una manera seria, ya sea a través de mensaje o algo así, pero usted dice, sí, aquí estoy, y le dice, no, mañana, pasado. ¿Cómo pasa esos días? Usted quisiera que en ese momento dijera, a ver, suéltalo. Es lo mismo que Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Imagínese a Jesús sentado con los 12, Judas a su lado. Y Jesús sabía que le iba a entregar. Y se voltea y le dice, mira, si vas a hacer algo, hazlo pronto. La incertidumbre nos crea pánico. La incertidumbre nos daña más. Es preferible conocer una noticia, por muy mala que sea, y es lo que le ocurre aquí a Habacuc. Escucha esta noticia. Y después de haberla escuchado, él le dice, Señor, cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios. Es una reacción física y usted lo sabe. Me tiemblan los labios y todo el cuerpo y siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. Eso es lo que dice en el versículo 16. Si bien dentro de mí se estremeció, pudrición entró en mi corazón y dentro de mí me estremecí. Ahora bien, las crisis, como la que está viendo precisamente Habacuc, nos son un llamado. A ver si puedo explicar esto. Cada crisis que pasamos en nuestra vida, o circunstancias adversas, o tensión, o problemas, situaciones, son un llamado de atención y nos despiertan para que nosotros seamos intencionales o tomemos una decisión intencional. Usted y yo podemos quedarnos pasmados después de escuchar algo y de repente puede decir, bueno, ni modos, y se deja llevar por las circunstancias. Eso no es bueno. Las crisis están hechas para que usted y yo, nos sintamos mal, lloremos, gimamos, nos lamentemos, hagamos lo que expresemos aún a través de nuestra vida, el dolor que estamos pasando, pero nos llaman para que nosotros despertemos y hagamos algo de manera intencional. Porque si usted no lo hace, la crisis puede matarle. En otras palabras, la crisis tiene que empujarme a mí a decir, voy a decidir esto. Y empezar a tomar control, quizás poco a poco, y empezar a tomar decisiones. Pero tiene que ver con yo decido. Y usted tiene que decidir. No necesariamente hoy lo que quiero compartir tiene que ver con los tiempos de cuarentena que estamos viviendo. No. O sea, hay crisis que usted y yo vivimos todos los días con o sin. Situaciones difíciles que nosotros enfrentamos. Y en esa situación usted y yo tenemos que ser motivados y tenemos que ser movidos para tomar una decisión intencional y decir, esto voy a hacer. Y esto es precisamente lo que hace Habacuc. Después de ver toda esa visión, que lo hace quedarse así, pasmado, que lo hace quedarse parado, como sentir que se está hundiendo, frío, una noticia que se le avientan con un balde de agua, toma una decisión. Decide aprender a vivir sobre las circunstancias. Decide a tener fe y aferrarse en fe en medio de esos tiempos difíciles. Quiero dejarle rápidamente a usted 3 cosas que personalmente aprendo de este pasaje. La primera es esta. En el versículo 16 dice, oíse como vieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios y pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. O sea, está diciéndole, esto me pasó. Pero luego vea lo que él decide hacer en ese mismo versículo.
si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Lo que está diciendo, yo esperaré con paciencia el día en que tú vas a castigar a los que ahora nos atacan, dice la otra versión en lenguaje actual. Número 1, confiar en medio de la tormenta. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar las tormentas. No podemos controlar los vientos. Hay cosas que vivimos cotidianamente de las cuales usted y yo no podemos controlar o tener el control. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud, lo que nosotros decidamos. Y la primera cosa que usted y yo tenemos que hacer es aprender a confiar en medio de la tormenta. Lo dice Habacuc, estaré quieto en el día de la angustia. Confía, Él tiene el control. Él tiene el control en la tormenta. Él puede caminar sobre ese mar tempestuoso y venir hacia nosotros y extender su mano, aunque parece que nuestra barca está por hundirse. Salud, situación económica, cualquiera. Él viene y Él tiene el control. Confíe, la primera cosa. La segunda lección es la que está aquí mismo en el siguiente versículo 17. Nuestra versión 60 dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Número 2, adorar a Dios en medio de la tormenta. Adorar a Dios en medio de la crisis. Este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual dice, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos ovejas ni vacas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Siempre te alabaré con alegría. Sé que no es tan fácil tomar esto. Sé que puede sonar hasta medio ridículo, decir, ¿cómo voy a adorar a Dios con alegría? Bueno, eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Si usted observa, aquí está mencionando crisis. No hay ovejas, no hay vacas, no hay, el campo está seco, la economía, por lo tanto, se había caído. Menciona los frutos, menciona algo de la agricultura y dice, no habrá todo eso. Pero con todo eso que no haya, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Adorar en medio de la tormenta. Adorar en medio de la crisis. Adorar en medio de cada situación. Y adorar con alegría. Nos cuesta mucho trabajo. Quiero invitarle a que usted tome todo eso, venga delante de Dios y quizás llore, se sienta mal, se hunda, se sienta que los labios le tiemblan, todo eso. Pero así como hemos entonado hace rato, unos momentos, Dios es bueno. Quiero recordarle precisamente otra vez, Dios es bueno. No hay nada que sorprenda a Dios de esas circunstancias. Y la tercera cosa, bueno, antes de esto, nada más quiero recordarle lo siguiente. Recordará allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando vemos a un Pablo y Silas a medianoche en la cárcel en una situación incómoda, encarcelado hasta el fondo, insalubre, ratas, todo lo que usted quiera, en un cepo, con pies y manos aquí, la espalda hecha pedazos. Y a la medianoche se oyeron himnos a Dios. Qué difícil es adorar a Dios cuando escuchamos una mala noticia, ¿verdad? Qué difícil es decirle a Dios, tú sigues siendo bueno. Y la tercera cosa es
fortalecernos en Él. Dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Yo sé que en los tiempos difíciles no falta quien le pueda decir, anímate, échale ganas y todo eso. Y sí, es importante que usted y yo aprendamos a tener disciplina, a cultivar la capacidad de resiliencia, de levantarnos. Cada uno tenemos un umbral del dolor diferente. Hay muchos que nos ataca uno u otro. Es importante todo eso. Es importante que podamos escuchar, anímate, sí, pero no es suficiente. Quiero que usted observe lo que dice Habacuc. Jehová el Señor es mi fortaleza. Sí, yo tengo fe. Sí, yo me siento animado, yo quiero animarme, pero el que me va a fortalecer es Dios. Es decir, fortalecernos en Él. 1, confiar en medio de la tormenta. 2, adorar en medio de la tormenta. Y 3, fortalecernos en Él en medio de la tormenta. Isaías capítulo 40, versículo 29, dice, el Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor al que desfallece. Da fuerzas al que no tiene ningunas. Tal vez hoy usted se siente cansado. Tal vez algunos días de esta semana usted levantarse, se tuvo que levantar porque no tenía que hacer otra cosa. Pero cuánto de trabajo le costó abrir la cortina. Hasta le lastima el sol, el calor. Y no se siente con ganas de levantarse. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora, quiero invitarle a que cantemos una vez más este canto juntos. Pero quiero nada más recordarle, cuando nosotros hacemos estas 3 cosas, 1, aprendemos a vivir sobre las circunstancias. 2, confiamos en Él. 2, adoramos en medio de las circunstancias de la tormenta. Y 3, nos fortalecemos en Él. Fíjese qué cosa interesante sucede. 2, dice termina el último versículo diciendo, Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. 2 cosas. Él hace mis pies como de ciervas. Él me da agilidad como un venado para salir y huir del pánico. No de los problemas. Los problemas los tenemos que enfrentar. Dice, Él hace mis pies como de ciervas. En otras palabras, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Por qué tengo que permanecer aquí? Tengo que salir. No voy a huir de mis responsabilidades, quiero que quede claro eso. Pero no puedo ni debo estar en ese lugar porque me daña. Él hace mis pies como de ciervas. Y luego la segunda cosa que hace, dice, en mis alturas me hace andar. Desde la perspectiva humana, usted y mía, los problemas que vemos los vemos lineales. Vemos el problema y no vemos más allá. Y si logramos ver más allá, logramos ver más problemas. Qué diferente es cuando usted y yo nos subimos y vemos las cosas diferentes. En nuestras alturas nos hace andar el Señor. Subir a la presencia de Dios, confiando en Él, adorando en Él y fortalecernos, las cosas se ven diferentes. No solo vemos de aquí a acá, podemos ver mucho más. Aprendamos a descansar en Él. Hoy quiero agradecerle el tiempo que nos ha brindado usted en casa. Primeramente quiero agradecer a aquellas personas que hoy quizás nos están viendo por primera ocasión. Déjeme decirle que usted necesita a Cristo como yo lo necesito y queremos ayudarle a tener una relación con Él. Escríbanos a la página que se menciona en los avisos donde usted nos conectó. Estamos para servirle, queremos saber de usted. De igual manera también de cada uno de los que nos están escuchando.
Queremos tener noticias de usted. Háganos llegar de vez en cuando cómo está, qué está pasando. Estamos orando, hay grupos de oración durante la semana que están pendientes, que están orando. Háganos llegar eso. Queremos saber y decirle que para eso estamos. Alguien en la semana vino y tocó las instalaciones, yo abrí y me preguntó, me dijo, ¿ya abrieron la iglesia? Me quedé por un momento tratando de responderle, me quedé callado. Yo dije, por dentro, no. Pero le iba yo a responder, la iglesia nunca se ha cerrado. Han pasado 2000 años con todas las crisis, persecuciones, prohibiciones, todo lo que ha pasado. Y la iglesia nunca se ha cerrado. La iglesia somos nosotros. Hoy tenemos nuevas aperturas, nuevas oportunidades y son con las que nosotros estamos llegando a usted. Queremos darle gracias a cada uno de ustedes que nos siguen, no por seguir, sino que nos permiten ministrarle. Darle gracias a usted por el apoyo que nos brinda a través de sus donativos para que podamos continuar con esto. Quiero que me permita orar, darle gracias a Dios por usted. Guarda estas tres cosas: confiar en medio de la tormenta, adorar en medio de la tormenta y fortalecerse en medio de la tormenta. Esto es fe en medio de tiempos difíciles. Déjeme orar. Padre, quiero poder darte gracias por este día. Hoy, al estar iniciando este primer día de la semana, queremos poner en tus manos a las personas que nos están escuchando. Tú conoces sus luchas, sus pruebas y, Señor, queremos que tú nos enseñes a vivir en medio de las circunstancias, sobre las circunstancias. Toma nuestra vida y la vida de cada persona que está aquí, al igual de cada persona que ha estado hoy, que fue la primera vez. Permite que tú hables a su corazón y tú seas el que toque su vida y le fortalezcas. Y gracias, Señor, por las personas que con fidelidad expresan a través de sus donativos su compromiso contigo y con Huerto del Rey. Te damos muchas gracias y otra vez queremos decirte, tú eres bueno.